Feliz sábado, mis queridos hermanos. Les damos una cordial bienvenida a este culto de adoración de este 25 de abril del 2020. Nos da mucho gusto que nos sigan desde sus casas, de las diferentes plataformas y en redes sociales. Y bueno, estamos muy contentos de poder iniciar este programa. No sabemos hasta el día de hoy cómo van a surgir las cosas. Sabemos que las autoridades han dicho que hasta finales de este mes vamos a poder regresar a nuestras actividades normales. Sin embargo, vamos a ser muy respetuosos de las reglas que nos digan las autoridades, a permanecer ahí en casa, a seguir los programas de escuela sabática y cultos, además de otros programas que tenemos ya preparados para ustedes. Y en el momento que sea el tiempo correcto, podemos regresar a esta iglesia. Mientras tanto, vamos a reunirnos ahí desde casa, sean todos bienvenidos. Y para iniciar con este culto de adoración, los invito a abrir sus Biblias o buscar ahí en su teléfono, en la aplicación de la Biblia, el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 27. Lo repito, es libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. Dice de la siguiente manera: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Les voy a invitar también para que hagamos una oración. En esta mañana el pastor Herbert Cortés tendrá nuestro sermón, así que vamos a hacer una oración. Querido Padre que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas y gracias porque tus ángeles están a nuestro cuidado y protección todo el tiempo. En esta mañana queremos poner en tus manos a tu hijo y tu siervo el pastor Herbert, que tú lo puedas bendecir y ungir para que sus labios hablen palabras de aliento y misericordia. Te suplicamos tu bendición, Señor, para todas las familias de esta iglesia y del distrito de Gibraltar que nos están escuchando, que tú seas con ellos y los bendigas. Manténnos siempre unidos, Señor, y en tu amor. En tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
Bueno, ha llegado el momento en este hermoso sábado de tener nuestra lectura y oración por los hijos pródigos. A este momento le llamamos intercediendo por nuestros pródigos. Quiero recordarles que estamos dando consejos para la iglesia, cómo tratar a los padres de pródigos o a cualquier familiar que tenga un pródigo en su familia. El consejo número 3 lo dividí en dos partes, esta es la segunda parte, pero quiero recordarles un poquito de lo que hablamos o de lo que se habló en la primera parte. Al final se dijo que las armas de Dios son la Biblia y la oración, el estudio de la Biblia y la oración, que son las únicas que pueden penetrar en un corazón endurecido, pero sabemos que el pródigo no está estudiando la Biblia ni está orando. ¿Quiénes son los que tienen que hacer esto? Pues los familiares o padres de esos pródigos, para que ellos sepan cómo orar. Necesitamos nosotros darles algunas herramientas, y estas herramientas pues es la misma palabra de Dios, algunos consejos sabios que se desprenden de ella o algunas promesas que traerán fortaleza a estos padres. Así que la segunda parte del consejo 3, y espero que estén anotando en casita estos consejos, porque más vale pálida tinta que brillante memoria, ¿verdad? Y así podemos ayudarlos. El primer texto que les voy a leer es Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 12, dice así: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es un hermoso texto que nosotros podemos compartir con aquellos padres para que ellos puedan orar esta palabra para sus hijos o para su familiar pródigo. El segundo texto se encuentra en 2 Corintios, el capítulo 10 y los versículos 4 y 5, y dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Qué hermoso saber que estamos orando por nuestros hijos, pero estamos orando con la palabra de Dios que nos trae esas promesas, que si nosotros estudiamos la palabra, oramos esta palabra en nombre de estos pródigos, ellos serán vencidos en su altivez contra el conocimiento que tienen, y puede ser llevado cautivo su pensamiento a la obediencia a Cristo, dice este verso. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié. Qué hermoso este otro texto que nosotros podemos compartir con aquellos familiares que tienen pródigos en su casa. Sin duda, al orar la palabra de Dios sobre su pródigo día tras día y reclamando para él o para ella sus promesas y su poder, es lo más poderoso que usted puede hacer, lo más efectivo que usted puede hacer. Mientras los ministra, recuérdeles estos versículos, y eso se los digo a ustedes, que son los que van a ayudar a estos padres a recobrar la fe. Recuérdeles estos versículos y provéales de una lista de promesas divinas para que las lleven delante de Dios mientras oran por su pródigo. Recuerden que ellos están luchando una gran batalla y necesitan que nosotros les proveamos de promesas que en nuestro estudio diario encontramos. Estos son solamente 3 textos que yo les he traído, pero ustedes pueden tener muchos más. Hagan una lista de estos textos, provéanselos a estas personas y ustedes mismos oren por ellos para que tengan la fortaleza de Dios y no se desanimen mientras oran por sus pródigos. Vamos a orar. Te damos gracias, querido Padre, por la bendición que nos das, porque tu palabra nos da fortaleza, pero también, Señor, conmueve nuestro corazón para seguir orando por los pródigos. Gracias, Señor, porque en tu amor tú nos has
proveído de una familia, la familia de nuestra iglesia, que puede ayudarnos a encontrar esas promesas maravillosas para que nosotros podamos ser fortalecidos en momentos de dificultad. Ayúdanos a ser compartidos, Señor, con lo que encontramos en tu palabra, para que las personas que lo necesiten puedan también ser bendecidas como hemos sido nosotros. Gracias por tu amor misericordioso, y en este momento queremos interceder por nuestros pródigos, los pródigos de nuestra iglesia. Señor, tú bendícelos, tú protégelos, ayúdalos para que puedan encontrarte nuevamente y puedan regresar a ti. Atráelos, Señor, tu palabra dice que con cuerdas de amor los puedes atraer, atráelos nuevamente para que ellos puedan estar adorando junto con nosotros la próxima vez que nos reunamos. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, qué camino andar, quiero cumplir tu voluntad. Dime, Señor, si en pecado estoy, ¿cuál es tu ¿qué camino sigo, Señor? Dime tú cuál es el lugar donde pueda cumplir tu voluntad. Dime, Señor. Cuando la duda en mi mente está y si vacilo en mi decisión, dime, Señor, si es que hay duda en mí, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué camino sigo, Señor? Dime tú cuál es el lugar donde pueda cumplir tu voluntad. Dime, Señor. Hermanos, es tiempo de que le devolvamos a Dios la parte que le corresponde.
Nosotros hemos sido bendecidos con diferentes dádivas que Dios nos da, una familia, un trabajo, diferentes bendiciones. Y vamos a poner ahí nuestro sobre de diezmo, anotar todos los datos que corresponden y guardarlo ahí para cuando nosotros volvamos a esta iglesia poder entregar estos diezmos y ofrendas. Voy a tener una lectura sobre esta parte. Las deudas se comieron mi salario y fue por mi culpa. Mi salario se redujo significativamente cuando cambié de trabajo, pero mis hábitos de gasto siguieron siendo los mismos. Como resultado, me uní más profundamente en deudas. Después de devolver el diezmo, apenas tenía suficiente dinero para cubrir todas las cuentas que tenía. Me sentí muy mal. Antes de cambiar de trabajo, había dado el 10% de mi ingreso bruto como diezmo y el 10% para ofrendas y el 10% para caridad. Ahora solo estaba devolviendo el diezmo y me tomaría por lo menos 4 años para liberarme de todas estas deudas. No queriendo esperar tanto tiempo, pensé en Malaquías 3, donde Dios nos desafía a probarlo con nuestros diezmos y ofrendas. Respirando hondo, decidí empezar a dar el 10% de mi ingreso bruto como ofrenda misionera más el diezmo, con la esperanza de encontrar algún trabajo independiente para poder recuperar el dinero de la ofrenda. Pero aunque no apareció ningún trabajo extra, 10 meses después de que empecé a dar estas ofrendas, estaba libre totalmente de deudas. Es difícil explicar esto que pasó. Esa es la matemática de Dios, ya que Él nunca dio dinero extra en cambio. Él hizo mi vida más barata. Poco después de empezar a dar ofrendas, tuve que comprar un boleto de avión para ir a visitar a mi padre que estaba enfermo. El billete de ida y vuelta, comprado en el último minuto, cuesta solo $110, un descuento considerable, los habituales $250. Después de esto, un amigo se ofreció a llevarme al aeropuerto, ahorrándome el costo de un viaje en Uber. Luego unos amigos me invitaron a quedarme en su habitación libremente, sin pagar ningún hospedaje. La lista podría seguir y seguir y seguir. Yo creo, dice Andrés, que Dios bendice a los que dan con más de lo que jamás podríamos pedir o pensar. Padre Celestial, por favor, aumenta nuestra fe para que pueda atreverme y probar que el Señor es bueno. Vamos a tener una oración para que Dios bendiga estos diezmos y las ofrendas. Querido Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú siempre has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque esta mañana podemos devolver con gran corazón estos diezmos y ofrendas. También pedimos tu bendición para aquellas personas que se quedaron sin empleo o que tal vez recortaron sus sueldos o que están pasando por crisis económica. Bendícelos, por favor, Señor, toca sus vidas, sus hogares y que pronto todo vuelva a la normalidad. Sabemos que tú siempre estás con nosotros y nunca nos dejarás. En tus manos nos ponemos en esta mañana. En tu Hijo Jesucristo. Amén. Hola, muy buenos días. Tengan todos los niños y las niñas. Ha llegado el momento del rincón infantil. Hoy mi historia la quiero empezar con una frase de una niñita muy simpática que sale en YouTube. Y ella dice que durante muchas semanas ha estado escuchando coronavirus por aquí, coronavirus por acá. ¿Qué es eso?, dice la niña. Y es muy simpática verla, cómo explica ella acerca del coronavirus. Hoy yo no te voy a explicar nada acerca del coronavirus. Seguramente tu papá, tu mamá, tus abuelos o algunos tíos ya te habrán platicado qué cosa es el coronavirus y por qué tú te encuentras ahora encerrado en casa tomando tus clases en vez de estar yendo a la escuela. Bueno, lo que les quiero platicar es acerca de un vecinito que yo tengo, vive enfrente de mi casa. Ese vecinito todas las tardes saca a su perrito a jugar. Le avienta el juguete a la calle y sale y le avienta el juguete y el perro va, lo recoge y lo trae así. Pero desde que empezó este asunto del coronavirus y cuando el gobierno dijo que teníamos que quedarnos guardaditos en casa, pues yo ya no lo vi salir a jugar con su perrito. Habían pasado más o menos 2 semanas de que habíamos empezado la cuarentena, cuando un día entra mi esposo y me dice, porque él estaba haciendo algo en la cochera, y me dice, ¿qué crees? Acabo de ver al vecinito.
y el vecinito salió a comprar. Lo mandó su mamá a la tienda, pero él iba con una actitud muy rara. Él iba y caminaba y miraba para un lado y miraba para el otro, y así se fue, y tantito corría y luego caminaba, y luego corría y luego caminaba. Y entonces, pues mi esposo estuvo observando hasta que él regresó de la tienda, pues traía las compras que le había encargado su mamá y las traía aquí en el pecho apretadas, y entonces él venía todavía así, caminando, viendo para un lado, viendo para el otro. Y entonces cuando mi esposo me lo contó, yo me empecé a reír y le dije, ay, pues ¿qué se habrá imaginado el vecinito? Que salía y que iba a encontrar al monstruo coronavirus, que lo iba siguiendo. No, es muy difícil creer a veces en el coronavirus, pues porque no lo podemos ver. Pero fíjense que está causando cosas interesantes en las emociones de las personas. Una de ellas, pues, es el insomnio. Se escucha mucho esta palabra, insomnio. Otra palabra que se escucha mucho es ansiedad, y otra es temor. Yo voy a hablarles ahora de esta palabra que es el temor. Nosotros no podemos ver al coronavirus, igual que no podemos ver la fe. La fe es la que nos ayuda a pasar por los momentos difíciles como este que estamos pasando nosotros. Nos ayuda a pasar con tranquilidad, con paz, con alegría y con seguridad. Yo pienso que tú que me estás escuchando, niñito, que tú has estudiado la Biblia, esta niñita que ha estado cantando los coritos aquí en la iglesia y que sus maestras y sus padres les estudian la lección, yo pienso que ustedes pues no sienten temor. Pero esta historia te la cuento porque es probable que algún vecinito, que algún amiguito de la escuela, que ahorita no puedes ver, pero sí puedes hablar por teléfono con él, pues esté sintiendo temor, o algún familiar. Entonces, quiero decirte cómo es que la fe es igual al coronavirus. El temor, el coronavirus no lo podemos ver, pero vemos los efectos que causa en las personas. La fe tampoco la podemos ver, pero vemos el efecto que causa en las personas también. Mira, te voy a mostrar. Me voy a poner este guante, y este guante representa al temor. ¿Ves? A ver, espero que puedas ver bien la palabra. Yo aquí le traté de poner, espero que la puedas ver, puse en mi guante la palabra temor. ¿Puedes verla? Bueno, este guante representa el temor. Estas botellas que tengo aquí, una representa a la persona que tiene fe, esta representa a las personas que tienen fe, y esta, que le voy a quitar la tapa, representa a las personas que no tienen fe. Vamos a ver qué efectos causa el temor en las personas. Primero voy a mostrarte qué causa el temor que causa en las personas que no tienen fe. Fíjense lo que va a pasar a la botella. ¿Vieron? El temor nos puede golpear a todos. Y miren lo que le sucedió. La dobló por completo. Pero vamos a ver qué pasa con la botella que tiene una tapa. Vamos a ver si sale el experimento, ¿eh? Este es el temor. ¿Vieron? ¿Qué pasó? El temor la golpeó, y más veces. Bueno, así pasa con las personas que tienen fe. Y esto es lo que pasa con las personas que no tienen fe. Las golpea el temor de situaciones que estamos pasando todos alrededor del mundo, ¿eh? No nada más está sucediendo aquí en Guanajuato, ni está sucediendo en el país de México, está sucediendo en todo el mundo. La gente está llena de temor. Aquellos que no tienen fe no pueden resistir, y entonces tienen insomnio, tienen ansiedad y tienen miedo, como vimos a mi vecinito, cómo se comportaba. Unos días después,
Mi esposo igual vio salir a la familia y la vecina le dijo, vecino, ¿usted cree que pueda yo sacar a mis hijos? ¿Cómo ve usted? ¿Me aconseja si los saco o no de paseo? Y mi esposo le contestó, pues yo lo que creo es que esta decisión la toma usted, pero si usted toma todas las precauciones que nos ha dicho el gobierno para salir, pues pueden salir a dar una vuelta en el carro, porque los niños pues se cansan de estar encerrados. A partir de ese día los vimos salir, él sale con precaución otra vez con su perrito y sale a jugar con él, no todas las tardes, una tarde sí, una tarde no, pero ese temor que él tenía desapareció, porque si nosotros seguimos las instrucciones que nos da el gobierno, no tenemos por qué tener temor. Pero hay algo más importante, la fe que representa esta botella, la fe que representa que tenemos, solamente nos es dada a través del Espíritu Santo. Esta botella está llena de fe, porque esta botella representa a las personas que están llenas del Espíritu Santo. Quiero leer lo que dice la Biblia acerca del temor y cómo Dios nos invita a que no tengamos miedo y nos recuerda que Él siempre nos acompaña. Miren lo que dice Deuteronomio 31 y el versículo 6, dice, esforzaos y cobrad ánimo. Esforzaos quiere decir que yo tengo que tomar acciones para tener ánimo, para no tener miedo. Bueno, no temáis, dice el Señor, ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. La palabra de Dios dice esto. Yo puedo tener fe como esta botella que está llena de aire, pero en realidad para mí representa una persona que está llena de fe, llena del Espíritu Santo, solamente cuando yo estudio la Biblia, hago estas promesas, las hago mías y también pido a Dios en oración que me ayude a tener fe. Si no lo hago, pues muy difícilmente voy a poder ser como esta botella que no le pasó nada cuando la golpeó el temor. Seguramente seré como esta botella que quedó así porque el temor la golpeó. ¿Quién quieres ser tú? ¿Esta botella que representa a las personas llenas de fe y de confianza en Dios o esta botella que representa a muchas personas que ahora están sufriendo de miedo, de ansiedad, porque no tienen fe en nada? Tú tienes a Jesús, Él es tu amigo, ha prometido acompañarte. Cree en Él, cree en sus promesas que están en su palabra. Te voy a leer otra promesa de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Y esa se encuentra en Juan 14 y el versículo 1. Y él nos dice directamente, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Si crees en Dios, que habló en Deuteronomio, cree en mí que te hablo ahora. Eso es lo que dice Jesús. Y tú tienes que ser lleno de fe por el poder del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga, que te ayude a tener fe siempre y que el temor no pueda hacerte nunca nada porque Dios está contigo. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por la bendición que nos das de tener tu palabra, poderla leer con libertad, poder encontrar en ella las promesas que en tiempos de dificultad vienen a ayudarnos para que nosotros podamos mantenernos firmes, felices y en paz, porque tu palabra nos da esa paz, esa tranquilidad de saber que Jesús está a nuestro lado, que tus ángeles nos acompañan y que tu Espíritu Santo nos guía. Ayúdanos pues, Señor, a compartir esta palabra con aquellos que lo necesitan, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, que nuestra conducta, Señor, les diga que nosotros te conocemos y que hemos de hacer tu voluntad, pero también hemos de tomar las precauciones, como nos dice el gobierno, para que nosotros podamos sentirnos en paz cada vez que salgamos de nuestras casas. Ayúdanos a obedecer, Señor.
no solo tu palabra, sino las indicaciones que ahora nos da el gobierno. Que en el nombre de Jesús sucedan estas cosas en nuestra vida, que podamos estar llenos de ti, de la fe que solamente a través de ti podemos tener y nos puede dar fortaleza y felicidad. En el nombre de Jesús te rogamos estas cosas. Amén. Ya hace tiempo escuché de la promesa que a tus hijos volverás a rescatar. No siempre es fácil, aún así yo he creído que todo era pasar y eterno solo es Dios. Yo puedo ver en la verdad quien mal lo insiste en tomarme el corazón, mas tu amor me transformó para estar listo el día cuando al fin irá. Señor Jesús, estoy aquí. El día al fin ya vamos a subir. Yo siempre quise ver tu rostro como ahora. Llévame a tu hogar, vamos a volar.
Feliz sábado, hermanos, allá en sus hogares. Gracias por permitirnos entrar para compartir este mensaje para ustedes, nuestros hermanos del distrito de Gibraltar, pero también para personas que no son de este distrito, pero que están escuchando el mensaje. Estuve enterado que algunos están recibiendo esta señal. Que Dios nos bendiga en la presentación. Vamos a orar para recibir la bendición. Querido Padre, suplicamos tu bendición en este momento, que al meditar en tu palabra una vez más, después de la escuela sabática, podamos encontrar lecciones importantes de cómo hacer frente al temor que hoy está en todo el mundo, que podamos tener confianza en ti. Dirígenos por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. El título del tema, hermanos, en esta hora es ¿cómo enfrentar el temor? ¿Verdad que vivimos en un tiempo de mucho miedo y mucho temor? El diccionario define la palabra temor como miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo nos podrá ocurrir. ¿Por qué estamos encerrados en casa? Quizás no tanto porque tengamos temor, sino porque tenemos que acatar las leyes que el gobierno nos está proponiendo. Pero en sí, el temor sí existe. Aun cuando seas miembro de la iglesia o no lo seas, existe temor. Quiero colocar dos textos como base bíblica para nuestro estudio. El primero está en San Juan capítulo 26 y San Juan capítulo 14 y el verso 27. Juan 14, 27. Dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz, ¿qué paz? No la que el mundo da, la paz que Cristo da. Y si tenemos paz, ese tipo de paz, entonces no tendremos miedo. ¿Cómo vencer el temor? Teniendo paz, la paz que Cristo da. El siguiente pasaje está en Isaías 26, el verso 3. Abran su Biblia, la palabra de Dios dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tener paz es perseverar en el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios es la Biblia, la Escritura, su palabra. Si perseveras, tienes paz. Pero si la estudias de vez en cuando, se va la paz. Es muy clara la Escritura. Ahora, el miedo puede manifestarse de muchas formas. El miedo siempre ha existido desde que el pecado entró, pero se manifiesta de muchas maneras. Pero tomamos el ejemplo en que estamos viviendo ahora, algo contextualizado en nuestro tiempo. Han escuchado por ahí que hay personas que lastiman a los doctores, a las enfermeras, al personal de salud. Aquí en muchas partes también está sucediendo. ¿Por qué? Porque tienen miedo, tienen temor que esa persona, ese médico que está en contacto con los enfermos, pues le contamine a esa persona y entonces están siendo atacados. Yo espero que ninguno de ustedes, amigos y hermanos que creen en Cristo y que estudian la Biblia, no ataquen a los médicos. Por favor, ellos están haciendo una gran labor. Oremos por ellos en lugar de estarlos atacando, molestando. Pero también el miedo. Existe el miedo a morir. Esto es una gran realidad. Nadie quiere morir, pero quiero decirte algo. Tarde o temprano, en esta tierra, todos van a morir. Algunos por pandemias como el virus, otros en accidentes, otros en cualquier circunstancia. Pero la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, todos los seres humanos van a morir. Y existe miedo a la muerte, temor a la muerte. Sin embargo, Dios tiene promesas para aquellos que confíen en Él. Dice, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que la experiencia de la muerte es parte de la experiencia del ser humano. Ahora, también existe mucho miedo, el mucho temor produce ansiedad. Las personas que están encerradas hoy tienen que hacer algunas actividades dentro de casa, porque el estar inactivos produce ansiedad y esa ansiedad hace que el temor se haga más grande
Y hay personas que están sufriendo mucho porque tienen ansiedad, tienen miedo. La palabra de Dios dice en el Salmo 46, 1, 3 al 7, Dios es nuestro amparo ¿y qué? Y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Con nosotros está Jehová de los ejércitos. Entonces, nada tenemos que temer porque Jehová es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El día que Jesús estaba llegando a la parte final de su ministerio, cuando ya sabía que las horas de su muerte se acercaban, Jesús también tuvo cierto temor. No temor a la primera muerte, sino el temor a lo que podría ocurrir con la segunda muerte. Porque Jesús no solo murió la primera muerte, que todos los seres humanos morirán, sino murió la segunda muerte, porque la segunda muerte es la paga del pecado. Entonces Jesús firmó un testamento. El testamento era el legado que le iba a dejar a sus discípulos. No les dejó oro, no les dejó plata, no les dejó casa, porque se registra que Jesús era el más pobre de todas estas comunidades. No les dejó nada de eso, pero hizo un testamento. Y el testamento que les dejó es lo que dice allí en San Juan 14, 27 que leímos hace rato. Vuelvo a leer. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La Biblia registra dónde empezó el miedo, dónde empezó el temor. Empezó en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Dice la Biblia que después de haber comido el fruto prohibido, ¿qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron. Se escondieron y cuando Dios los buscó, le dijo, ¿por qué se esconden? Ellos respondieron, tenemos temor, tenemos miedo, no sabemos cómo vas a actuar, no queremos ver tu rostro porque tenemos miedo. Y entonces, ¿qué hicieron? Se escondieron. Saben que cuando nosotros tenemos miedo hacemos lo mismo, nos escondemos. Hoy algunos están encerrados en casa realmente porque tienen miedo, porque tienen temor, se esconden. Hermanos queridos, hay que atender lo que el gobierno dice, hay que hacerlo físicamente en casa, pero quiero invitarte a que en tu corazón no estés escondido, sino tu corazón esté abierto. No busques un escondite, porque es el pecado el que produce que nosotros tratemos de escondernos de Dios, pero Dios todo lo sabe, no podemos escondernos de Él. El Señor te está llamando ahora para que tú confíes en Él y no te escondas. Adán y Eva pecaron, se quisieron esconder. Eso es miedo. Pero existe otra palabra que es temor reverente. El temor reverente es como el temor que tuvo Abraham. Cuando la Biblia dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado a tu hijo, tu único. Este es temor reverente. Y el temor reverente, ¿a qué nos lleva, hermanos? A confiar en Dios, a hacer exactamente lo que Él nos dice, a no variar ni para un lado ni para otro, sino colocarnos en el centro, poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús. Yo quiero invitarte que en el nombre del Señor eches fuera el temor. Y ese temor podrá ser echado fuera si tienes a Cristo, porque Él dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy. Esa paz que tuvo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra nos ha dado como un legado a nosotros. Entonces no tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué tener temor. El único temor que debiéramos tener es que si hemos pecado y no nos hemos arrepentido, entonces tenemos que salir de eso para no tener temor. Cuando nuestros pecados estén perdonados, que puede ser hoy, no habrá temor en tu corazón. Dios, a través de la Biblia, nos ha enseñado de la manera más hermosa, porque Dios es un gran maestro. Usa parábolas, usa milagros realizados en el tiempo antiguo, milagros hoy, el tiempo presente,
Pero Dios siempre nos habla a través de personas, a través de vida. Por eso cuando Dios quiso dar el mensaje, ¿a quién envió? A Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de Cristo Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a quién, al Padre. Si miramos a Jesús, la persona de Jesús, estamos viendo al Padre. Y la mejor manera como Dios tiene, la manera didáctica de enseñarnos, es a través de personas y es a través de vidas. Pues bien, quiero hablarles de una vida extraordinaria. Y a través de esta vida, de este personaje en la Biblia, podemos encontrar grandes lecciones de cómo vencer el temor. El temor se puede vencer. Y al considerar esta historia, nos vamos a dar cuenta que hay muchos elementos en esta historia que nos ayudan a confiar plenamente en el Señor. Quiero que vayan conmigo entonces al libro 1 de Samuel, capítulo 17, el verso 1 al 11. Vamos a buscar esta historia. Ya la identificaron, exacto. Es la historia de David cuando vence a Goliat, y entonces a través de esa victoria podemos entender que no hay miedo cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús. Capítulo 17, verso 1 inicia la historia. Los filisteos reunieron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. Bueno, esta historia es muy conocida, hasta los niños la saben. Se cuenta mucho en los rincones infantiles, aparecen muchos libros y los adultos también. Pero quiero decirte algo, todas las historias de la Biblia tienen un propósito, tienen una razón de ser. Las historias no solamente se escribieron para ser narradas, para divertir o entretener. No, las historias tienen un mensaje y el Espíritu Santo las dejó en ese sentido. Hay mensajes importantes que aprender. Y entonces de esta historia vamos a rescatar algunas cosas. La primera, el padre de David lo envía para ver cómo está su hermano, porque sus hermanos están en medio de esta guerra, en medio de este gran conflicto. Y cuando llega con el lonche que le llevaba para que ellos disfrutaran, se dio de cuenta que había algo raro. Todos estaban con las caras largas, estaban tristes. Y entonces inmediatamente, pues lo primero que hizo fue cumplir su cometido, ir y buscar a sus hermanos. Y cuando les encontró, les hace la pregunta: hermanos, ¿cómo están? Él llegó tranquilo, él no tenía problemas, él no tenía temor, no había miedo en él, estaba cumpliendo su misión y que su padre le había dado. Busca a tus hermanos y por favor trae mensaje de cómo están. Y cuando llegó los encontró todos atemorizados, y cuando les preguntó cómo están y vio sus rostros desfigurados, les dijo: bueno, ¿qué está pasando aquí? Y entonces se da cuenta lo que realmente estaba ocurriendo. Había un espacio entre el ejército de Dios y el ejército de los filisteos, y se paraba ahí un filisteo grande, que algunos le llamaron gigante, pero la Biblia no lo registra como gigante. Siempre decimos el gigante Goliat. No, era Goliat, pero no, David nunca lo registró como gigante. Y entonces el gigante se colocaba con toda su armadura, medía cerca de 3 metros, estaba muy alto, de 3 metros, impactaba su altura, la manera como venía vestido. Y entonces lanzaba un desafío y decía: a ver, ¿quiénes de entre todos el pueblo de Israel puede venir y luchar contra mí? Si me vence, nosotros los filisteos seremos su pueblo, pero si yo lo venzo, todo Israel será nuestro pueblo. Allí encontramos una gran lección, un desafío. Dice la Escritura que mañana y tarde salía el gigante y se colocaba y decía lo mismo. Al siguiente día lo mismo, al siguiente día lo mismo, y 40 días lo mismo. O sea, 80 veces repetía lo mismo y lo mismo. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo? Asustado, tenían miedo. La Biblia dice que tenían gran temor. No solamente tenían temor, tenían gran temor, es superlativo, tenían mucho miedo, estaban temblando. No sabían qué hacer. Pues bien, ahí viene la solución. David se va a presentar. Y lo primero que pregunta es: bueno,
si es que alguien va a pelear con este hombre tan alto, ¿qué le van a dar? ¿Qué cosa? ¿Qué le van a dar si es que logra derrotarlo? Y entonces le dijeron, ¿sabes qué es lo que le van a dar? Le van a dar oro, le van a dar la hija del rey, y le van a quitar los impuestos, y va a ser el segundo después del rey. Y entonces David se quedó con ese pensamiento. Y fue con otro y le preguntó, ¿y qué le van a dar? Y le contestaron lo mismo, la hija del rey le van a dar oro y le van a hacer el segundo del reino, le van a quitar los impuestos a su papá. Y David siguió escuchando esas palabras y fue con otro y le preguntó, ¿y qué le van a dar al que venza? Le van a dar la hija del rey, le van a dar oro. Esas palabras le gustaron a él. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros pensamos en la recompensa que hay en el futuro, en esta gran batalla entre el bien y el mal, entonces estamos dispuestos a pelear. Pero si tú no sabes la recompensa, entonces te llenas de temor y de angustia. Quiero llevarte la palabra de Dios. Vean lo que dice en este gran conflicto, el libro de Apocalipsis. Vamos a leer a partir del capítulo 2. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál será la recompensa de aquellos que venzan el temor? De aquellos que se mantengan fieles. Dice así. Vean, Apocalipsis capítulo 2, verso 7, dice, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida para que esté en medio del paraíso de Dios. El verso número 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. El verso 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre escrito, el cual nadie conoce, sino el que lo recibe. El verso 26 dice, al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Capítulo 3, el verso 5, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Capítulo 3, verso 12, el vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. El verso 21, el vencedor le concederé que se sienta conmigo en mi trono, así como yo me he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. David preguntó, ¿y qué le van a dar al que venza? Le van a dar esto y esto. Y dijo David, pues si eso le van a dar, yo estoy listo para pelear. Y entonces también tú, querido hermano, si tú preguntas en esta hora, ¿cómo puedo vencer el temor? Quiero invitarte que veas al final de este gran conflicto, al final de la historia. Ahorita puede estar pasando por problemas, pero quiero que te vayas más allá de la historia. Quiero que vayas a la historia bíblica y veas cómo terminan las cosas. El que venciere, el que venciere, el que venciere, va a recibir, va a recibir, va a recibir. ¡Qué hermosas promesas! Entonces, como David peleó, tú tienes que pelear. Porque David vio que le iban a dar cosas, está bien, no hay problema. Hay gente que dice, no, yo voy a ser fiel, no me importa la recompensa. Espérate, sí me importa, porque las recompensas al futuro eliminan mi temor. Si tengo que morir, porque todos vamos a morir, ¿no es cierto? ¿A poco piensas que después que pase el COVID-19, entonces tú vas a vivir eternamente? No, tarde o temprano moriremos. La paga del pecado es la muerte. Pero en Cristo Jesús, el que esté, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? La recompensa está dada. Entonces tienes que vencer. Vence tu miedo, porque la recompensa está asegurada. La Biblia tiene, según algunos escritores, 3.569 promesas. ¿Cuántas? 3.569 promesas. Entonces, harías bien en leerlas, harías bien en estudiarlas, porque esas te van a dar fortaleza en este tiempo. No debes tener miedo. Si lees todas las promesas, vas a quedar convencido. Escuchen bien. Cuando tú escuchas todas las cosas negativas que el enemigo puede hacer contigo, entonces tú vives derrotado. Esa era la estrategia de ese hombre gigante. 80 veces diciéndole, manden a uno, van a ver cómo no pueden, manden a uno, van a ver cómo no pueden, manden a uno, van a ver cómo no pueden. La gente escuchaba cosas negativas, negativas, negativas.
Por eso David quería escuchar cosas positivas. Por eso preguntó, ¿y qué le van a dar al que venza? ¿Y qué le van a dar al que venza? ¿Y qué van a dar al que venza? Tú también debes de salir. No deja de escuchar las cosas malas y ponte a pensar en las recompensas que Dios te va a dar. ¿Cuántas promesas? 3,569 promesas y aún más puede ser. Ahora, escucha bien. Cuando tú crees en las promesas, das fortalezas a otros. Cuando tú crees, miren lo que dice, vamos a ver 1 Samuel capítulo 17, volvamos a Samuel, 1 Samuel capítulo 17, el verso 32. Vean lo que dice, voy a leer, escuchen bien, dice, dijo David a Saúl, que nadie se desanime a causa de ese, tu siervo irá y peleará contra los filisteos. Que nadie se ponga ¿qué? Que nadie se desanime. Hermanos, ustedes y yo debemos ser fuente de ánimo para otras personas. Imagínense que nosotros estemos temblando y temerosos por las cosas que están sucediendo y por las cosas que van a venir. Pues ¿qué testimonio estamos dando del Dios y Rey Todopoderoso? No, pero cuando nosotros tenemos esa seguridad, ¿qué hacemos? Contagiamos a otros, contagiamos al vecino. No tengas miedo, vecino, cree en Dios. Al compañero de trabajo, no tengas temor, cree en Dios. ¿Por qué podemos creer en Dios? Porque Dios es todopoderoso y nos puede librar. Cuando tú haces eso, estás testificando correctamente. Pero cuando tú tienes miedo y temor y le dices al vecino, vecino, tengo miedo, pues ¿qué estás haciendo? No estás testificando. Y así David le dijo a Saúl, no, tranquilo, no tengan miedo. Yo confío que Dios nos va a dar la victoria. De igual manera nosotros podemos hoy tener confianza en que Dios nos va a dar esa gran victoria. Recordemos entonces también las victorias del pasado. Recordar cómo Dios nos ha librado en el pasado nos da fortaleza para el presente y elimina el temor. ¿Qué dice David cuando está preparándose para enfrentar y lo quieren desanimar y le dicen, no, tú eres un muchacho, tú no puedes pelear contra ese hombre grande llamado Goliat? Y entonces David recuerda su pasado y le dice, miren, sí puedo, porque cuando yo estaba allá cuidando mis ovejas, venía de pronto un león y quería arrebatarme una oveja, yo iba tras el león, le quitaba a mi oveja y ahí el Señor actuó conmigo y con gran poder pude librar a mi oveja. Cuando un oso quería hacer lo mismo igual, porque Jehová estaba conmigo. Recordó su pasado, recordó que había tenido muchas victorias. Y no recordó sus fracasos, recordó los momentos en que Dios actuó en su vida poderosamente. Entonces recordar las victorias del pasado echan fuera el temor, como lo hizo David. Cuando nosotros pensamos en todo esto, entonces estamos seguros que el Señor nos dará la victoria. David puso su confianza en Dios. Él dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el Señor Jehová me dará la victoria. David estaba seguro de que Dios estaba con él y de que él estaba con Dios. En ese momento el Espíritu Santo obró y él tuvo una gran victoria sobre el temor y pudo llevar al pueblo de Israel a esa gran victoria porque el Espíritu de Jehová estaba con él. Estimados hermanos, de esta historia podríamos extraer muchas cosas. Pero lo más importante es que el temor sale cuando el amor llega. Y si tú amas a Dios de todo tu corazón, entonces se cumplirá esta palabra, mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y no tenga miedo. La Biblia registra hechos muy importantes de personas que tuvieron grandes victorias. Y quiero ir concluyendo, animándoles una vez más a buscar el libro de Hebreos, el capítulo 11, verso 32 al 40. Abramos la palabra de Dios. Durante varias ocasiones en estos momentos que comparto mensajes en estos días, he recurrido bastante al libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos tiene muchas cosas que a mí me llama la atención poderosamente. Entonces el libro de Hebreos va a hablar de otras personas que igual vencieron el temor. Vean lo que dice el verso 32, vamos a resumir el verso 32, dice, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel. Todos ellos por fe conquistaron reinos,
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes, además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá. Y entonces dice, estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe recibió la promesa, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados antes de nosotros. Y entonces el capítulo 12, verso 1 dice, por lo tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estos hombres que habla la Biblia tuvieron temor, mas no miedo. Tuvieron temor reverente de Dios y se extendieron hacia el futuro. Por fe vieron un nuevo reino, por fe vieron la venida de Jesús, por fe vieron que un día serían resucitados, por fe vieron que un día estarían en el trono de Dios. ¿Tuvieron miedo? No tuvieron miedo, porque Dios estaba con ellos. Muchos de ellos murieron quemados y murieron cantando. No tenían miedo, tenían temor reverente. Y quiero decirte en esta hora que en el nombre de Jesús, dejes de tener miedo y aceptes a Cristo y que tengas un temor reverente de Él. La Biblia entonces nos dice, Jesús habló y dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hoy, abre tu corazón. Pide al Espíritu Santo que venga a tu vida. No tengas temor al futuro. El futuro está en las manos de Dios. Y ruego al Señor que muy pronto podamos ver a Jesús viniendo en gloria, para que la paz que hoy tenemos en Cristo se extienda por la eternidad. Oremos. Querido Padre, que estás en el cielo y en todo lugar, suplico una bendición para mis hermanos en sus hogares y en sus corazones. Que si han tenido miedo, en el nombre de Cristo, ese miedo se convierte en temor reverente, y el temor reverente a obedecer y a seguir tus pisadas. Tu siervo, el apóstol Pablo, dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, en este momento colocamos nuestra vida en tus manos. Sabemos que un día todos moriremos. Quizás pocos estén vivos cuando tú vengas por segunda vez. Pero esta generación, solo tú lo sabes. Ayúdanos a tener la experiencia que tuvo David de no tener temor, de ir en el nombre de Jehová de los ejércitos, de pensar en las promesas que tú nos has dado para todos los que seamos vencedores. Elimina el temor, elimina el miedo, deja el temor reverente. Cuida a las familias de mis hermanos, a sus seres queridos que no están en esta ciudad y que están en otras ciudades. Que tu bendición les alcance también a ellos. Lo ruego humildemente con el perdón de mis pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.